Buen día, mi nombre es Rosvin Alessandro Herrera López del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa, estudiante de la carrera de Ingeniería e Innovación Agrícola Sustentable del séptimo semestre. Bueno, en este momento hablaré sobre las fases principales de un programa de mejoramiento genético. Pero a manera de introducción, la mejora genética consiste en equipar nuestros cultivos con mecanismos genéticos propios que los defiendan de nuevas amenazas o amenazas ya establecidas en la zona. La modificación genética nos puede ayudar para mejorar distintas características en nuestros cultivos, como pueden ser resistencia a enfermedades, virus, bacterias, hongos, plagas, además de tolerancia a herbicidas y a otro tipo de estresores como pueden ser heladas o altas temperaturas. Además puede contribuir a cambiar los rasgos nutricionales de nuestros frutos o semillas, como ya pueden ser aumentar el valor nutricional o aumentar los ácidos grasos que nuestros cultivos tengan o los aceites saludables que puedan tener. La modificación genética es una técnica que tiene un gran amplio abanico de procesos que se pueden realizar para mejorar la agricultura. Eso se logra mediante la introducción de uno o más genes de nuestros cultivos mediante diferentes tipos de técnicas que puedan haber para mejorar las características que nosotros deseamos en nuestro cultivo. Bueno, a manera de definición, el mejoramiento genético de plantas se define como el conjunto de operaciones que, permitiendo de un grupo de individuos cuyas cualidades no se encuentran en las condiciones requeridas, es decir, que algo de nuestro cultivo ya puede ser que sean muy susceptibles a altas temperaturas o enfermedades, o que algún tipo de plaga los dañe, por ejemplo, porque también hay que recordar que las plagas son vectores de muchas enfermedades o bacterias que pueden dañar a nuestros cultivos. Estos permite obtener otro grupo capaz de reproducirse, que se denomina cultivar y que constituye un progreso en algunas características. Cuando nos referimos a algunas características, quiere decir de que podemos mejorar ciertas características de nuestros cultivos. Nunca vamos a mejorar todas las características. ¿Por qué? Porque si hacemos cultivos tolerantes a altas temperaturas, pues tarde o temprano va a venir alguna plaga que va a dañar nuestros cultivos y tenemos que venir y mejorarlo otra vez para asegurarnos que una plaga nos lo contamine y así sucesivamente. Bueno, la finalidad del mejoramiento genético de plantas tiene la finalidad de obtener variedades con características de mayor calidad comercial y nutritiva, mayor resistencia a factores abióticos. Cuando hablo de factores abióticos me quiero decir a factores sin vida, como es el caso de altas temperaturas o bajas temperaturas, y factores bióticos como pueden ser hongos, bacterias, virus, plagas. Las plagas son vectores de algunos, como ya mencioné, de algunos virus o bacterias que sean adversos al cultivo, y así también obtener mayores rendimientos. Para tener un beneficio económico tanto para el agricultor, también se puede obtener mejorarlos para que tenga mayor beneficio nutrimental, para que tenga ese beneficio para el consumidor. Para seleccionar o mejorar las plantas y los cultivos pueden utilizarse distintos procedimientos. Hay que tener en cuenta que la elección de uno o de otro depende de las características de cada especie. No todas las plantas son iguales, por esto va a depender qué técnica vayamos a utilizar. No todas las, por ejemplo, unas plantas pueden ser tener un tipo de reproducción, ya sea sexual, una reproducción, pueden ser hermafroditas. Por ejemplo, es el caso del limón. Los cultivos de limón necesitan insectos para polinizar, se necesitan abejas, en este caso abejas para poderse polinizar. No se pueden polinizar, digamos, por el viento. Va a depender de qué especie queramos modificarla genéticamente. Además de los recursos humanos y económicos disponibles, la mejora genética es un procedimiento, por así decirlo, un poco costoso y lento, y se necesita personal capacitado para realizarlo, pero siempre con el objetivo común de conseguir un aumento en la producción a la mejora sustancial de las distintas variedades para satisfacer así las necesidades de la sociedad. Las etapas de la mejora genética moderna cuenta con 2 etapas. Bueno, la primera es conseguir la variabilidad genética mediante diferentes técnicas.
Hay muchas técnicas, ahí veremos posteriormente 4 técnicas para mejorar genéticamente a un grupo de individuos o un cultivo para mejorarlo genéticamente. La segunda consiste en seleccionar los cultivares así obtenidos hasta desarrollar variedades adaptadas y condiciones específicas. Esta consiste en seleccionar de los cultivares que se obtenieron de la primera etapa. La primera etapa hay que recordar que es conseguir variabilidad genética. Una vez conseguir la variabilidad genética, es decir, ya los cultivares que fueron modificados genéticamente, que ya tienen genotipos por así deseables, hay que desarrollar estas variedades y adaptarlas a la zona que queremos implementarlas para que se acostumbren a las condiciones que estén en esa zona y así obtener esas características específicas que nosotros necesitamos. Los programas de mejoramiento genético de cultivos de interés agrícola son ¿qué quiere decirnos? Quiere decirnos que en los programas de mejoramiento de los cultivos de interés agrícola es necesario contar con una amplia base genética para que garantice la suficiente variabilidad para tener probabilidades de seleccionar los genotipos. ¿A qué se refiere eso? Cuando realizamos un programa, por ejemplo, ya sea por la técnica que nosotros hayamos seleccionado para obtener la variabilidad genética, vamos a obtener distintos cultivares. Una vez ya hayamos tenido esos cultivares, hay que seleccionar esos genotipos que nosotros nos interesen. ¿Para qué? Porque esos genotipos podemos seleccionar las plantas que sean más resistentes, las plantas que tengan mayor resistencia a estreses, plantas que sean mayor resistentes a plagas, las plantas que sean que tengan mayor resistencia a virus, o en otro caso de virus o bacterias, porque esas plantas son las que vamos a seleccionar esos genotipos y las vamos a adaptar a las condiciones donde las vayamos a implementar, donde las vayamos a cultivar. Especialmente los programas consisten en 3 fases. La primera fase consiste en la generación de variabilidad genética. La generación de variabilidad genética quiere decir que mediante diferentes técnicas para conseguir esas mejoras genéticas, vamos a mejorar mediante un proceso a esos cultivares y vamos a obtener las diferentes cultivares que eso van a ser nuestra variabilidad genética, donde vamos a seleccionar los genotipos que nosotros deseamos. ¿Qué sería la segunda fase? La selección de genotipos. Una vez implementada la técnica para mejorar genéticamente, una vez a la especie, una vez de que ya identificamos qué especie queremos, ya identificamos qué técnica vamos a utilizar, ya que tenemos los cultivares, vamos a seleccionar los genotipos que sean de mayor interés que estén en nuestro cultivar. Y el siguiente paso es la evaluación de los genotipos seleccionados con caracteres agronómicos ideales. Bueno, ya tenemos la especie, ya elegimos la técnica adecuada para implementarla en esa especie. Ya tenemos los cultivares, ya seleccionamos los genotipos que nosotros consideramos los mejores que están en nuestros cultivares. ¿Qué prosigue? Simple y sencillamente la evaluación de los genotipos seleccionados. ¿Por qué? Porque una vez que los seleccionamos, los vamos a evaluar si estos sí en realidad son resistentes a plagas, son resistentes a heladas, son resistentes a altas temperaturas, son resistentes a enfermedades o la característica que nosotros necesitemos, que nosotros queramos implementar en ese cultivo. Bueno, estas son las 3 fases principales en las que consiste un programa de mejora genética: la generación de variedad genética, la selección de genotipos y por último la evaluación de los genotipos seleccionados con carácter agronómicos ideales. Bueno, para finalizar, con carácter general y de forma simplificada, las técnicas de mejora genética se pueden agrupar en 3 bloques. Estas son las diferentes técnicas para obtener variabilidad genética. Una de ellas, por ejemplo, es la hibridación. En el caso de la hibridación, es la acción de cruzar sexualmente dos individuos con características distintas, es decir, dos variedades o especies diferentes para conseguir o potenciar la descendencia. Es decir, vamos a ahora sí meramente cruzar dos variedades diferentes, donde vamos a ver
que la nueva variedad cumpla características ideales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo del maíz, ¿no? Tenemos una variedad del maíz que es muy alta, pero da una una buena mazorca. Pero el problema es que las variedades altas es que llega un viento y las tira. Y tenemos una variedad de maíz que es pequeña y no da buena mazorca. Pues la vamos a hibridar, las vamos a cruzar de manera sexual. Y así vamos a obtener una variedad de maíz que sea pequeña y que dé buena mazorca. Pero esto es un proceso muy lento, o sea, se tiene que repetir varias veces. Y al final pues vamos a seleccionar de nuestro cultivar cuáles tengan los mejores rasgos. Y los vamos a seleccionar y posteriormente evaluar y posteriormente implementar. La siguiente es la mejora genética. ¿Qué es la mejora genética? Como ya mencioné antes, la mejora vegetal se puede definir como un sistema de cruzamiento y selección genética de plantas para el desarrollo de nuevos cultivos estables, de mayor calidad y rendimiento y que respondan a las necesidades de la sociedad y exigencias del mercado. Hay que recordar que los agricultores cultivan para vender, pero si el mercado es exigente, no va a comprar algo que se vea mal, no va a comprar algo que no sirva, va a comprar lo mejor. Los programas de mejoramiento vegetal se pueden llevar a cabo mediante diferentes métodos que dependerán de las características de la especie. Como mencioné antes, de las características de la especie, el recurso económico, el recurso humano, entre otras cosas. El otro método es la transgénesis. Bueno, la transgénesis, en vez de cruzar sexualmente dos plantas y que se recombine toda la cadena de ADN, lo que se hace es incorporar solo uno o varios genes. Es decir, vamos a seleccionar uno o varios genes de un cultivo o de una especie, o de otra especie, mediante diferentes técnicas de laboratorio. De esta manera se consigue modificar las cualidades deseadas sin que afecte el rasgo de las características de las plantas. Esta tecnología es cada vez más implantada en la agricultura mundial, en especial en el continente americano. En el Estado de México se restringe mucho eso porque, por ejemplo, hay muchos debates si los organismos genéticamente modificados son buenos o son malos. En mi opinión, los organismos genéticamente modificados son buenos, porque gracias a la agricultura genética se han podido modificar las características de gran cantidad de plantas para hacerlas más útiles para el hombre, donde no solo se hacen más útiles para el hombre, sino también se pueden obtener mejores características. Una de esas características pueden ser resistencia a virus, hongos, bacterias, incremento de la calidad y cantidad de la cosecha, aumentar la tolerancia a fenómenos ambientales como es la salinidad, la temperaturas extremas o heladas, como también son las sequías, aumentar la tolerancia a insectos y aumentar la tolerancia a herbicidas y plaguicidas. Y por último tenemos la edición genética. La edición genética son los métodos básicos de edición genética desarrollados hasta el momento. Se basan en generaciones de un corte de una o de dos hebras de doble hélice, que es el ADN, realizado en forma precisa y dirigida a la región que queramos editar. La edición genética es agarrar e introducir ADN de un cultivo a otro cultivo y de esta manera lo modificamos. Pero el detalle que podemos encontrar aquí es que estamos dañando, cambiamos el ADN de una especie. En el caso de la transgénesis no, porque nada más estamos cambiando uno que otro gen. Pero en el caso de la edición genética sí, porque realizamos un corte de una o dos hebras de doble hélice y la introducimos en la región que queramos editar. O sea, vamos a buscar de una especie las características que deseamos y la vamos a introducir en otra, porque por ejemplo esta especie tiene alta tolerancia a una determinada plaga y esta especie tiene poca tolerancia. Quitamos esa poca tolerancia y la introducimos, pero cambiamos el ADN del cultivo. Bueno, eso sería todo por mi exposición. Estas son las referencias que dan sustento a la información. Muchas gracias.